Saludo en el amor de Jesucristo a todos mis hermanos y hermanas. En este domingo 25 de julio vamos a dar continuación a este mensaje que estamos trayendo, en los cuales cuando llegamos en un punto que encontramos que decía la palabra que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Pero luego vimos en el mensaje que tuvimos en el día 4 de julio que sí que habían profetas ahora en el nuevo pacto, por lo cual no fue a eso que el Señor se refirió cuando dijo la ley y los profetas fueron hasta Juan, sino más bien era que la ley y los profetas hablaron del nacimiento de él hasta Juan, y ahí en adelante el reino de los cielos sería anunciado ya con Cristo presente. Por lo cual también hay muchos hermanos que todavía creen que estamos sin ley. Ya comprobamos que sí que hay profetas. Ahora vamos a comprobar que la ley de Dios, la ley santa de Dios sigue vigente para aquellos que creemos en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a traer como punto de partida en el día de hoy a Mateo capítulo 5, donde allí veremos que el Señor Jesús dice claramente que la ley de Dios, la divina ley de Dios, está y seguirá vigente mientras haya cielo, estos cielos y esta tierra que estamos viviendo en la actualidad. En Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, el Señor dijo claramente aquí: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto le digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, es decir, los actuales cielos y la tierra que tenemos actualmente, alabado sea el Señor, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Hermanos y hermanas, parece que para muchos de los que creen que están sin ley, o que ya Dios abolió la ley, toda la ley, y no se dan cuenta que el Señor lo que hizo fue modificar alguna ley, el Señor Jesucristo, con la potestad que su Padre le dio, y otras fueron abrogadas porque fue la ley que le fue dada a Moisés cuando sacó al pueblo de Egipto, y por eso se le llama la ley de Moisés. Y el Señor le permitió a Moisés ciertas cosas que no realmente no era la voluntad de él, pero le permitió una voluntad, porque tiene una voluntad agradable y perfecta, nuestro Dios, y una voluntad permisiva. Y por eso vamos a ver aquí que Moisés le permitió ciertas cosas al pueblo de Israel, y por eso se llama la ley de Moisés. Pero la ley divina de Dios, que también le fue dada a Moisés, la ley divina de Dios, esa ley no puede ser modificada. Esa ley no puede ser derogada, como lo veremos por la palabra. Bendito sea el Señor. Ustedes ya mismo vieron que la ley de Dios, que su Santo Hijo también se sometió a ella. Por ejemplo, la ley, ¿qué le dio el Señor en cuanto a los mandamientos? ¿Por qué dio los mandamientos a su pueblo sin ponerle ninguna imposición de ley? Pero cuando él vio que el pueblo de su pueblo no quería obedecer, tuvo que ponerle leyes para proteger esos mandamientos, como fue el caso del cuarto mandamiento. Cuando allí encontraron a alguien recogiendo leña en el día de reposo, que era un día santo, sagrado, que no podían ni siquiera prender fuego en la casa, los israelitas no podían hacer nada. Yo le daba doble porción del maná el viernes para que el sábado no salieran a recoger, para que nadie hiciera, todos estuvieran en la presencia de Dios adorándole. Y encontraron unos recogiendo leña, y todos sabemos que Moisés, como no había una ley impositiva en ese momento, esperó a que el Señor Jehová decidiera lo que se iba a hacer con ese hombre. Y cuando el Señor Jehová descendió, le dijo que lo sacaran del campamento y que lo apedrearan hasta que muriera. Ya comenzaron allí ley impositiva para aquellos violadores de los mandamientos santos de Dios.
pero esos 10 mandamientos están intactos. Santiago dice que el que viola un solo de esos mandamientos se hace culpable de todo, pero hay muchos que creen que no es así. Pero la palabra de Dios son las que convencen, el Espíritu Santo es el que nos convence. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo comienza a decir a aquellos que creen que no están, que están sin ley. Vamos a comenzar esta escritura, alabado sea el Señor, hablar de esta escritura en el capítulo 9 de Primera de Corintios. Y vamos a ver los versículos de Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a comenzar en los versículos 19 al 23. 19 al 23. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí vamos a comenzar a hablar de esta palabra que el apóstol Pablo el apóstol que el Señor eligió para nosotros gentiles, para que nosotros veamos que sí, que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de que Dios abrogó la ley. No, el Señor modificó algunas leyes, pero no la abrogó. Vamos a ver algunas de estas cosas que el apóstol Pablo dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 9. Alabado sea el nombre del Señor. Él comienza diciendo aquí en el versículo 19, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Debemos poner mucha atención, amados hermanos, al versículo 21. De este versículo 19 al 21, al versículo 21, pero no lo traeremos por ahora, sino más luego. Pablo comienza diciendo en el versículo 19, por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Me he hecho judío a los judíos para ganar a los judíos. Pablo no era judío, Pablo era benjaminita, pero para ganarse a los judíos se hacía pasar como un judío. ¿Para qué? Para ganarse a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, a esa ley, primeramente que el Señor le dio a Moisés, que él mismo como profeta que era, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, dice que Moisés se ponía un velo en su rostro para darle a entender al pueblo de Israel que esa ley que él estaba dando, que muchas cosas él mismo fue el que la dispuso, sería abrogada. Para que no pusieran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, dijo allí Moisés como profeta que era, él sabía que iba a ser así. Entonces aquí el apóstol Pablo, bendito el nombre del Señor, nos hace saber, aleluya, que él se hizo como que estaba sujeto a la ley. Dice, escuchen aquí ahora, hermano. Él dijo, como los que están sujetos a la ley, para los que están sin ley, para ganarme los que están sin ley, y sujetos a la ley, para ganarme los que están sujetos a la ley, a esa ley de Moisés. Como muchos se aferraban, los fariseos y los escribas, le decían al Señor Jesucristo que no, que ellos nada más solo obedecían lo que Moisés decía o dijo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, traeremos algunos versículos, antes de llegar al versículo 21, que es el versículo clave, algunos versículos para ver si por medio de ellos podemos entender lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 21. El primer versículo que vamos a traer, la primera escritura que vamos a traer es a Romanos capítulo 10, versículos 4 y 5. En el versículo 4 Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Nota, comentario. Este versículo 4 se parece mucho a lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 13. Ustedes recordarán que él allí dijo que los profetas y la ley fueron hasta Juan. Pero después él aclaró que era lo que él quería decir con eso. No era que no iban a haber más profetas, como muchos decían, no, que ya no hay profetas. Y ya por la palabra vimos que sí, porque en el libro de los Hechos, allí
trajimos las primeras escrituras que nos demostraron que sí que hay profetas en este nuevo pacto. Y fueron aquellos 5 que estaban allí orando para ver a quién el Espíritu Santo iba a enviar de esos 5 al primer viaje misionero. Que luego el Espíritu Santo, usando a uno de esos niños que estaban allí, le dijo, apárteme a Bernabé, a Saulo, para la obra que lo he llamado. Ahora bien, eso aquí en el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es escrito para justicia a todo aquel que cree. Pero este versículo se parece mucho, como le digo, a este versículo 11. Y él dijo allí, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Pero vimos que en el Nuevo Testamento vimos que hubo profetas. Y así mismo en este versículo 4, ahora en el versículo 5 comienza a aclarar cuál ley fue que nuestro Señor Jesucristo le puso fin. Dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Ahora va a hablar de la ley de Moisés que fue dada por el mismo Señor Jehová, pero una ley que sería transitoria. Bendito sea hasta que viniera aquel que iba a decir exactamente qué era lo que se iba a hacer. El Señor Jesucristo le dijo a ellos, a los discípulos, muchas cosas tengo que decirles, pero ustedes no las pueden sobrellevar ahora, pero cuando el Espíritu Santo venga, Él les va a decir cómo va a hacer todas las cosas, y eso es lo que estamos haciendo ahora, guiados por el Espíritu Santo, diciendo y haciendo las cosas como realmente el Señor dijo que se hicieran, y que el Espíritu Santo ahora es el guía, el maestro que nos enseña a través de los apóstoles, que primero fue enseñado por ellos para que ellos nos lo enseñaran a nosotros. Alabado sea el Señor Jesús. Entonces aquí vemos, dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. En ese momento había que hacer todo eso para poder justificarse. Y como nadie pudo cumplir toda esa ley, entonces vino Jesucristo a cumplirla a él para que esa justicia ahora el Padre la viera en nosotros, cumplida en nosotros, si nosotros cumplirla, porque Cristo la cumplió y nosotros hemos creído en ese santo Hijo de Él, y ahora nosotros por eso somos santificados, porque sin santidad nadie verá al Señor. Somos santificados por Él, somos justificados por Él. Él nos puso en paz con el Padre Dios, y allí está la dieta del Padre intercediendo por nosotros como el único mediador que tenemos entre Dios y los hombres. Entonces vamos a ver, amados hermanas y hermanas, hermanos y hermanas y demás seguidores de la palabra de Dios, toda la ley impositiva que le fueron dadas a Moisés para aplicarla al pueblo de Israel, leyes impositivas. Y desde el libro de Levítico hasta el libro de Deuteronomio, comenzó el Señor Jehová a darle esas leyes impositivas al pueblo de Israel por medio de Moisés. Y es por esta causa que vemos que aunque ambas leyes salieron de la boca del Señor Jehová, la ley de Dios, la ley divina de Dios, alabado sea el Señor, se hacen separaciones entre la ley de Dios, que es para siempre, y la de Moisés, que fue una ley transitoria hasta que viniera aquel que iba a decir cómo se iba a hacer todas las cosas, cuando dijo toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Y entonces el Señor comenzó a modificar alguna cosa y a abolir otra. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Pero el mismo Moisés, como profeta que era de Dios, sabía que esa ley impositiva que le fueron dadas para enseñársela al pueblo, alabado sea el Señor, de Israel, iban a ser abolidas. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículos 13 al 16. En el 13 dice, y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista, atención, no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Para que ellos se plantaran ahí, como se plantaron cuando el Señor Jesucristo vino y lo enfrentaron los fariseos y los escribas, los que se decían ser los representantes de Dios, y le decían que ellos solamente obedecían a lo que Moisés dijo, la ley de Moisés, y lo que Abraham le dijo. Y el Señor le dijo, si ustedes creyeran a Él, me creerían a mí, porque de mí escribió Él. Bendito sea el Señor, en cierto lugar. Alabado sea el Señor. Entonces, alabado sea el Señor. Moisés, como profeta que era, sabía de antemano que todas esas leyes que le fueron dadas a él de manera de decreto, estatuto y ordenanza, escuchen esto, decreto, estatuto y ordenanza, se llegaría el día en que esas leyes que le fueron dadas, llamada la ley de Moisés, serían abolidas. Pero
lo que él llamó la ley de Dios, esa jamás serían abrogadas mientras existan estos cielos y esta tierra, como el Señor dijo allí en Mateo. No piense que vendrá a abrogar la ley o los profetas, porque hasta que pasen el cielo y la tierra, y yo creo que este cielo y esta tierra no han pasado todavía. Porque cuando el Señor Jesucristo venga, es que va a pasar este sistema terrenal y este sistema celestial que tenemos ahora. Porque el Señor hará cielo nuevo y tierra nueva. Pero no es que va a destruir el planeta Tierra, como dice Jeremías. No, toda la tierra será asolada, pero no será destruida, dice Jeremías, capítulo 4, versículo 27. Muchos creen que Dios va a desbaratar el planeta Tierra y va a ser otro planeta. No, Él le prometió a Abraham, esa tierra que tú estás pisando, la planta de tu pie, te la daré en herencia a ti y a tu descendencia. Esa tierra. Él no le dijo, otra tierra que yo voy a hacer, porque esta yo lo voy a destruir. No, esta tierra. Bendito sea el Señor. Cuando el Señor, cuando destruyó con el diluvio, oiga bien, el mundo antiguo, dice que Él le dijo a Abraham, bendito sea el Señor, a Noé, que Él lo destruiré con la tierra. Y yo lo destruiré con la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿con qué tierra era que el Señor lo iba a destruir? Con esa tierra, con esta tierra. Y eso fue lo que destruyó. Esa tierra pecadora fue que destruyó con el diluvio. Que solamente fueron salvos Noé, porque halló gracia ante los ojos de Dios, y la familia, el Señor la salvó por amor a Noé. Igualmente con la ramera pasó lo mismo. Cuando se destruyó allí aquel pueblo, ella y su descendencia fueron librados por la gracia de Dios, porque ella fue misericordiosa con los espías que el Señor envió, o que Moisés envió. Igualmente que con Cornelio, que halló gracia ante los ojos de Dios. Fue Cornelio que halló ante la gracia de Dios, porque al Señor le agrada que usted haga obra de bien, pero eso no te lleva al cielo. Porque de ser así, le ha dicho el Señor le había dicho con ese ángel, mira, sigue haciendo lo que tú estás haciendo, que tú tienes cielo ganado. No. Él le dijo, envía a buscar a uno que tiene por sobre el nombre de Pedro, y cuando venga, él te dirá lo que tiene que hacer. Al Señor le agradan las buenas obras. Es como, por ejemplo, estas palabras que hay también en Efesios capítulo 2, versículo 9. Hay muchos que se quedan ahí en el versículo 9. Y es por eso que muchos creen que Santiago y Pablo están diciendo uno una cosa y otro otra, no están diciendo lo mismo. Lo que sucede es que Santiago lo dice a su manera, por el Espíritu Santo, y Pablo lo dice también a la manera que el Espíritu Santo se lo mostró, pero es la misma cosa que están diciendo. Cuando dice allí, en Efesios capítulo 2, versículo 9, que no somos salvos por obra para que nadie se gloríe, eso es así, eso es ciertísimo. Es por la gracia que somos salvos. Para que nadie diga, por ejemplo, mismo el caso de Cornelio, ¿verdad? ¿Cuántas obras? Pero lo catapultó al cielo. No, pero eso le abrió el camino de él poder llegar al cielo, si obedecía ahora lo que el Señor le dijo. Y él lo hizo. Mandó a buscar a Pedro, y cuando Pedro vino y le dijo lo que tenía que hacer, él y todos los que estaban allí, él y su familia y los amigos íntimos que él invitó, fueron salvos. Bendito sea el Señor. Alabado el nombre del Señor. Y así debemos nosotros dar por nuestra familia, recordándole al Señor esto y decirle, Señor, ten misericordia de los nuestros también. Entonces aquí vemos, alabado el nombre del Señor, que sí, que el Señor le agrada las buenas obras, pero aquí dice, no somos salvos por obra para que nadie se gloríe, pero hay muchos que se quedan ahí. ¿Pero sabe para qué? Es para no hacer las buenas obras que debemos hacer. Porque si se van al versículo 10, no nos quedamos en el 9 solamente. Dice el 10, es verdad que no somos salvos por obra para que nadie se gloríe, pero dice, pero somos hechura suya para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque el Señor quiere que tú hagas buenas obras, hermano. Pero no que piense que por esas buenas obras va a ser salvo, sino porque ya nosotros somos, ¿verdad? Como eso de libre, que llevan algo a un lugar, pero no son ellos ni que la preparan, ni son de ellos, sino ellos van a llevar eso. Eso somos nosotros cuando hacemos una obra de bien. Esa obra la preparo yo de antemano para tomarnos nosotros ahora y llevarla a aquel que la necesita. Vamos a continuar ahora para que lleguemos al versículo 21 de 1 Corintios 9, a ver si podemos entender que realmente no es como muchos hermanos queridos creen, que estamos sin ley, que estamos como chivos sin ley, y que cada cual puede hacer lo que le parezca. Se equivocó el que lo piense. Igualmente los que creen que ya Dios abrogó esa ley, no, Señor, los 10 mandamientos están intactos ahí. Lo que sucede es que el Señor modificó el 4º mandamiento algunas cosas, y ahí es donde están muchos enredados. Bendito sea el Señor.
Porque es bien cierto que hay ciertos hermanos, no voy a mencionar nombres de sectas, sino ciertos hermanos, que piensan que, que hay que cumplir con el día de reposo, con toda la solemnidad que fue impuesto por el Señor, y es verdad, pero realmente el Señor modificó esto, porque antes, como le digo, cualquiera que violaba uno de sus mandamientos, pues era pena de muerte, lo que conllevaban pena de muerte. Pero el Señor Jesucristo en Colosenses capítulo 2 no anuló, porque el Señor cumplió. En Lucas capítulo 4, el Señor cumplió ese cuarto mandamiento, que es el que tiene más versículos, después de lo primero de que se presentan allí en Éxodo capítulo 20, de toda la solemnidad al nombre de Jehová, de no te hará imagen, de todas esas cosas, que se coge mucho más versículos, que el cuarto mandamiento es que coge 4 versículos, 8, 9, 10 y 11. Después todo lo demás tienen un solo versículo. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás. Entonces tienen un solo versículo. Pero el cuarto mandamiento, hay muchos que creen, muchos hermanos que creen que ya está totalmente abrogado, y no es así. Bendito sea el Señor. Porque en el capítulo 23 de Levítico, de Levítico, el Señor dijo allí que vendría un tiempo en que en 23:39, que el octavo día sería día de reposo solemne, igual que el día séptimo, sábado. El octavo día. Pero entonces, cuando ese día llegó, el Señor estaba hablando del día de la resurrección de Cristo, que fue el primer día de la semana que Cristo resucitó. Entonces tú no puedes contar ese día como el octavo, sino como el día primero, como lo contaron los apóstoles. En los hechos, porque tenemos pruebas, muestras, para muestra un botón. ¿Cuándo comenzaron los discípulos a apartarse de la sinagoga de los judíos? Porque el Señor también, Jesucristo, guardaba ese día, dice, como era su costumbre. Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21. El día de reposo, porque el Señor lo dio en Éxodo capítulo 31, como señal entre ellos que fueran su pueblo por el estatuto perpetuo, en el versículo 13 de 31. Y si alguien no entendió lo que es el estatuto perpetuo, en el versículo 17 dice, este mandamiento del día de reposo será por señal entre mí los que sean pueblo mío para siempre. Y el Señor Jesucristo demostró que ese mandamiento fue trasladado de este nuevo pacto. El mismo Señor Jesucristo, el mismo Espíritu Santo lo trasladó, porque en el libro de Hebreo ahí está. Pero no hay más ciego que no quiera ver. Pero allí el Señor Jesucristo cumplió y se congregaba en la sinagoga de los judíos, como era su costumbre. Pero ahora no. Ahora los apóstoles, tan pronto el Señor resucitó, comenzaron a congregarse. ¿Cuándo? El primer de la semana, Hechos capítulo 20, versículo 7 al 12, me parece que 12 o 13. ¿Y qué dice allí? Que se reunían, pues 2 horas, como hacemos nosotros en las reuniones ahora, no, o 3 horas, no. Dice que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Y un joven llamado Eutico se durmió y se cayó y se mató, porque estaba en una tercera planta que estaban. Y cuando Pablo descendió, se echó sobre él y oró al Señor y le devolvió al Señor la vida. Pero Pablo no dijo, mírense, como se están durmiendo ya yo me he entendido demasiado con la predicación, vamos a despedirnos, vamos a despedir la reunión. No. Dice que Pablo entendió ese discurso hasta el alba, hasta el amanecer. Quiere decir que ellos el primer de la semana, que era el domingo, se reunían para partir el pan el día completo. Pero hay muchos que creen que no. Ahora, qué bien. Ahora, el Señor modificó esto, porque si tú tienes una necesidad, como Él lo hizo, cuando los fariseos decían, pero mire, ellos están violando el día de reposo, mira, están recogiendo espigas. No, el Señor le dijo, no. El día de reposo, yo soy el Señor del día de reposo. Bendito sea el Señor. Yo soy el Señor del día de reposo. Aquí hay uno más grande que el día de reposo. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo cual debemos entender esto. No es que el Señor ya, como muchos creen, que no, que ya ese, no. Pero ¿sabe para qué? Para cogerse los 7 días. Porque no quieren darle nada al Señor. Yo no predico ese tipo de evangelio de que como los fariseos que condenaban todo. Así hay muchos, queridos hermanos, que todo lo condenan. Pero tampoco ellos lo cumplen
porque nadie cumple totalmente todo lo que Dios nos ha ordenado hacer. Nadie, absolutamente nadie, ningún pastor, nadie lo cumple todo. Es por gracia que somos salvos, es verdad. Por gracia que somos salvos, porque todos le fallamos al Señor. Es por la misericordia de Él, porque está la dieta del Padre intercediendo por nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Y no decirle a los hermanos que tal cosa está abolida sin estar abolida. Y que tal cosa está vigente sin estarlo. Porque hay muchas cosas que ya el Señor las anuló, que no están en este pacto, en este nuevo pacto, y muchos la abrazan, pero con mucha ley, y la defienden a rajatabla. Cosas que están abolidas, comprobadas aquí en el nuevo pacto, que ni los apóstoles, ni Jesucristo, ni los apóstoles exigieron esa ley. Y hay muchos que están aferrados a ella y pintan un panorama lindísimo y se van allí a Génesis y se buscan allí que cuando Abraham diezmó allí, si el Señor fue verdad que le diezmó a Melquisedec voluntariamente. Pero ¿acaso Melquisedec bendijo a Abraham cuando Abraham lo bendijo a Abraham cuando él le dio los diezmos? No, él lo bendijo antes. Dios no anda detrás de lo tuyo, de tu dinero. Si te va a dar bendiciones, te la da gratuitamente. Él lo bendijo y le dio pan y vino, símbolo de la Santa Cena. Entonces Abraham espontáneamente le dio los diezmos de lo que traía. Pero ¿acaso ese diezmo fue el que el Señor le dijo a los hijos de Israel que tenían que darle a él? ¿Cuántas batallas no libraron? Porque en ese tiempo que los ejércitos, cuando vencían a otros ejércitos, despojaban a los muertos de todas las cosas de valor que había. Pero ¿acaso hay un versículo bíblico que el Señor le dijo? Y ahora también en la guerra, todo lo que ustedes recojan y quiten del de botín, tienen que también dar el diezmo. No, hermano, ese era un diezmo de una batalla que Abraham tuvo. Eso no fueron los diezmos que el Señor estableció por ley en Levítico capítulo 27 y versículo 30 en adelante. Y como eso lo usó, ese diezmo, que yo no voy a extenderme mucho en esto, llegó hasta Malaquía. Del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento. Ni los apóstoles ni Jesucristo predicaron ese diezmo con tanta vehemencia como lo predican mucho hoy. Se aferran como se aferran mucho hoy. Ellos enseñaron a dar, como el Señor le dijo a Moisés, cuando iban a erigir el tabernáculo. Dile a ellos que el que lo diera de su corazón, que lo diera de su voluntad para erigir este tabernáculo, que lo dé. Aquel que lo diera de su corazón, que lo diera voluntariamente, Moisés, no me obligue a nadie. Y Moisés dice, y Pablo dice ahora en 1 Corintios capítulo 16, cada uno aparte algo según haya prosperado. Para que ese día, el día del Señor, según haya prosperado, aparte algo es algo. Y luego en segunda de Corintios, en el capítulo 9, el versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. La ley no era así, hermano. La ley era el diezmo, pero no era de dinero tampoco, era de todo lo que tú producías, de lo que producían esos 11 hermanos, para ese hermano, los levitas que no tenían terreno, porque el Señor dijo que no, él lo tomó para el altar. Pero ahora cuando fue cambiado el sacerdocio, en el capítulo 7 de Hebreo, dice el versículo 12, cambiado el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. Bendito el nombre del Señor. Pero hay muchos que siguen aferrados a la otra ley. A la ley del diezmo que se encuentra en Hebreo capítulo 7, versículo 5. Pero ya de eso he hablado mucho. Quiero ver, para terminar este mensaje, porque no quiero extenderme demasiado. Vamos a seguir hablando de esta ley, porque no voy a tener tiempo de hablarle de todo. De la ley de Moisés, voy a hablarle un poco ahora de lo que dice la palabra, cuál es la ley de Moisés. Vamos a ver. Alabado sea el nombre del Señor. Allí en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, alabado sea el nombre del Señor. En el versículo 19 del Evangelio de Mateo, alabado sea el Señor, vemos que allí los fariseos le dicen al Señor Jesucristo, ¿es lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier causa? Eso es en el capítulo 19, versículo 3. Ellos le hacen esta pregunta, el Señor les contestó con otra pregunta. No, es que ustedes no han leído. Le dijo el Señor, que lo hizo al principio varón y hembra lo hizo. Y siguió diciéndole en el 5. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Alabado sea el Señor. Así que ya no son dos, sino una sola carne.
Ese es el mandamiento santo de Dios. Ese es el mandamiento santo de Dios que no se puede abrogar. Aleluya. Ahora vamos a ver el que sí se puede abrogar. Y para que ustedes vean que la ley divina de Dios, que son esos 10 mandamientos, porque muchos creen que, ok, ya se puede hacer de todo el día de reposo, pero entonces también, pues mata, porque dicen que ellos piensan que no, que ya eso está abolido, entonces mata porque dice no matará, roba porque dice no robará, adultera porque dice no adulterará. Y Santiago dice que el que viola un solo mandamiento de eso se hace culpable de todo. Capítulo 2, versículo 10 de Santiago. Entonces ahora, así que ya no son dos hijos del Señor, sino una sola carne. Por tanto, lo que juntó Dios, no lo separa el hombre. Pero hoy lo que junta el hombre, lo separa el hombre. Las leyes terrenales te casan por un precio y te divorcian por otro, y luego te casan de nuevo y te divorcian de nuevo. Y muchos aún para bautizar a los hijos a los hijos de Dios cuando vienen al Señor. Si tienen una pareja, vienen al Señor con su pareja incrédula, y esa pareja incrédula se queda siendo incrédulo y no quiere por nada en la vida venir al Señor. Los pastores no lo bautizan si no se casan. Y ellos, porque son tan ciegos, somos tan ciegos algunos, ¿verdad? Que piensan que ese juez civil, que a lo mejor ni cree en Dios, casando ese hermano o casando esa hermana, ya el pastor la puede bautizar porque ese juez civil lo santificó con un matrimonio que mañana el mismo juez civil lo pisotea y lo casa por un precio y lo divorcia por un precio mayor y vuelve y lo casa de nuevo. Esa ceguera espiritual tan grande, cuando para bautizarse lo único que cree en el Señor y ya hay punto. Bendito sea el Señor. Los fariseos le preguntaron al Señor Jesús, ¿por qué pues mandó? Escuchen. Los fariseos le preguntaron al Señor Jesús, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué? Esa es la ley de Moisés. Eso es la ley de Moisés, que Moisés fue el que permitió eso, no el Señor. El Señor le dijo, desde el principio no fue así. La muerte solamente puede separar a esa pareja. En el principio no fue así. Pero Moisés le permitió. Entonces, ¿qué le contestó el Señor cuando ellos le dijeron esto? De esa ley de Moisés. Ahora el Señor le dijo, alabado sea el Señor. Aleluya. Para que veamos que esa ley quedó abrogada o abolida por la ley verdadera de Dios, que el Señor Jesús dijo, que ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse mientras esté en estos cielos y esta tierra. Versículo 8, el Señor Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas en el principio no fue así. No, Señor, el principio no es así. Si seguimos el principio divino de Dios, tenemos que guiarnos ahora por el principio divino de Dios y no por lo que Moisés dijo. Bendito el nombre del Señor. Alabado Señor. Por lo que digan los Moiséses de hoy en día. La ley que han puesto los Moiséses de hoy en día. Y yo le digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, una sola. Moisés era por cualquier causa, pero el Señor dice que por una sola causa sí debe repudiar a su mujer. Y es si su mujer le es infiel. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, veamos lo que dijo. Alabado sea el Señor. Jeremías. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor en Jeremías capítulo 3 versículo 1. Para que ustedes vean que sí, que cuando una mujer ya le es infiel a su esposo y ya ha cohabitado con otro hombre, ya queda inmunda. Y ese hombre no debe jamás en la vida tocarla. Dice aquí en Jeremías la palabra de Dios. No la palabra del pastor Leo ni de ningún pastor. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 3. El Señor dice esta palabra. Si alguno dejara a su mujer y ella se juntara a otro hombre, el Señor pregunta, ¿volverá a ella más ese primer marido? ¿Volverá más a ella después que ella ha sido envilecida por otro hombre? Alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Volverá a ella más? No será tal tierra. Esa mujer, esa tierra, no será de todo amancillada. Esta fue la parte A de ese versículo 3 de Jeremías. Para que veamos que el Señor sí puso una salvedad. Y es si la mujer es infiel, sí es válido el divorcio. Bendito el nombre del Señor. Ahora yo quiero que terminemos esta palabra con, como le dije, lo que dijo Pablo en el versículo 21. Alabado sea el Señor. Entonces aquí Pablo dice aquí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 21.
A los que están sin ley, yo me hago como si estuviera sin ley, pero es para ganármelo. Es para ganármelo. Porque yo no estoy sin ley, sino que estoy bajo la ley de Cristo. Porque yo no estoy sin ley, yo estoy bajo la ley de Cristo. Yo me hago como que también, aunque le sigo la corriente, pero es para ganármelo, no para seguirlo a él. Es para demostrarle, porque si usted comienza a discutir con una persona, no se lo va, usted se va a hacer uno con él primeramente para convencerlo. Para convencerlo. Como hacen aquella gente que te quieren meter a la prostitución, a las mujeres, comienzan ofreciéndole empleo muy bueno, que van a ganar mucho dinero, pero es para prostituirla. Pero no le dicen, ven, que te vamos a llevar a un lugar. No. Bendito sea el Señor. Muchas mujeres han sido engañadas, y otras no, otras van voluntariamente, pero hay otras que han sido engañadas así. Entonces, hermano, el pecador no le tira el anzuelo vacío al mar, a los pecados, para que se peguen ahí. No, le tira una carnada que a ese pecado le gusta eso. Y ahí quedan enganchados. Bendito sea el Señor. Entonces aquí vemos que Pablo dijo que él no estaba sin ley, que él estaba bajo la ley de Cristo, porque la ley de Cristo es eterna. Él modificó algunas cosas modificó el Señor, pero no la anuló, la modificó, como por ejemplo el día de reposo. La pena de muerte la abolió en el libro de Colosenses capítulo 2. Nadie te juzgue, ni por comida, ni por bebida, ni por día de reposo. Antes te juzgaban y te condenaban a muerte. Ahora nadie te puede juzgar por esto, pero no significa que ese día santo de reposo. Si usted busca Hebreos capítulo 3, capítulo 4, yo no tengo tiempo ahora para explicarle eso. Ahí dice claramente, después de tanto tiempo hoy, porque Dios tiene un hoy presente, si oyera hoy su voz no endurezca tu corazón, porque muchos no entraron a la tierra prometida terrenal. Y el Señor dice que muchos no van a entrar ahora a la tierra prometida celestial, pues la desobediencia. Mucha paz y bendición, amados hermanos. Y en el próximo mensaje seguiremos hablando de esta ley, porque hay mucha tela por donde cortar aquí, que yo no pude traerla hoy por no alargar mucho este mensaje. Pero vamos a seguir hablando de esta ley de Dios, la que están vigente y la que fueron modificadas y la que fueron anuladas también del todo. Bendición y paz para todos ustedes, hermanos. Amén.